¿Qué tal, mis queridos hermanos, amigos, todos los que nos están viendo? En este momento nos comunicamos. Les saluda siempre un siervo de Dios para la iglesia del cuerpo de Cristo. La iglesia del cuerpo de Cristo es universal, desde Quito, Ecuador, para América y todo el mundo. Una reflexión de la palabra de Dios. La incredulidad. Ese es el tema de este día que Dios nos permite compartir con ustedes. ¿Sabía usted que en la lista que encabezan los que se van al infierno o al lago de fuego, pues son los incrédulos? Y si no, vamos a ver enseguida en la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 21. Capítulo 21 en Apocalipsis dice en el verso 8: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Miren ustedes, está encabezando los incrédulos también, ¿no? ¿Por qué será tan peligroso este pecado? Tanto así que uno de los pecados que es casi imperdonable. Pero ¿cómo casi imperdonable? ¿Por qué digo casi? Porque si usted reconoce, cree en el Señor, pide perdón y se salva, así de sencillo. Pero vamos a seguir viendo. ¿Qué es un incrédulo? Un incrédulo es un ateo, un profano, un apóstata, un pagano, escéptico, hereje, apático, etc. Ahora, dudar, desconfiar, ser incrédulo, escéptico o mostrarse apático por las cosas de este mundo, más que todas las que se desconocen, ¿no? Es bueno y natural dudar, ¿no es cierto? Inclusive dudar de Dios mismo. ¿Cómo es eso? Claro, si no le conocemos todavía, porque podemos caer en doctrinas de demonios, porque sabemos que hay miles de doctrinas, de religiones, que nos presentan un Dios, pero no es el mismo, el verdadero, el Dios que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Pero entonces, si comenzamos a leer la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Si vamos a comenzar a leer la Biblia y saber que Dios hizo el universo, el mundo, el mar, la luz, el sol, los planetas, la luna, las estrellas, la tierra, los animales, las plantas, inclusive lo hizo al hombre y a la mujer. Y no creer, eso es pecado, imperdonable, ¿no? También, si no creemos que el hombre es un pecador por naturaleza, es un pecado, porque el hombre es pecador por naturaleza. Venimos trayendo el pecado adámico, ¿no? Que no le creyó también a Dios, le creyó más bien al enemigo, al diablo le creyó. Ya hablaremos de eso otro día, ¿no? Bueno, y no creer en Cristo, que vino a morir en una cruz por el hombre pecador y salvarlo de una condenación eterna en el infierno, es pecado no creer en Cristo. Y es condenable la incredulidad, porque
De todo podemos dudar, pero no de Dios. Dios nos ama. Dios nos salvó y nos libró del pecado y de la muerte en el infierno. Entonces, así podemos también apreciar en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel, que fue pueblo de Dios, de Israel, salió de la esclavitud de Egipto. Todos conocemos, ¿no? A través de la palabra de Dios. Solo los que no han leído, claro, no conocen. Pero este pueblo salió liderado por Moisés. Dios escogió a Moisés para que él sea el líder y saque al pueblo de esclavitud de Egipto. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Murió en el desierto. ¿Por qué? Por incredulidad. Murió, no pasaron. Este pueblo tenía que llegar y avanzar hasta una tierra prometida que se llama Canaán. Y esta tierra era muy fértil, muy rica, que fluía leche y miel, les decía. Pero no le creyeron al Señor. Y por eso murieron en el desierto. Vamos a ver en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 14, primeramente, en Números. Del 1 al 11, dice la palabra del Señor. ¿Me siguen con la lectura? Entonces, dice, los israelitas se rebelan contra Dios, contra Jehová. Y una vez ya salido de Egipto y estando en el desierto y ya estaban pasando a la tierra prometida, ¿no? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muramos. Ellos querían ya morirse en el desierto. ¿Por qué nos ha traído Jehová o Yahvé a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Decían ellos. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto, otra vez a ser esclavos? Miren ustedes, no le creían a Dios. Y decían uno a otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían conocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciéndoles, la tierra por a donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, y tierra que fluye leche y miel. Muy fértil, muy hermosa. Por tanto, no seáis rebeldes contra Dios, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis, porque ellos temían de que van a ir a esas tierras de donde habían hasta gigantes. Pero si ellos estaban con Dios, ningún gigante puede hacerlos nada, ¿verdad? Entonces toda la multitud, en vez de reflexionar y decir, claro, cierto, vamos nomás, hablaron de apedrearles a Moisés y a Josué, miren ustedes. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de
irritar este pueblo incrédulo, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo no me creerán? Dice la palabra del Señor, con todas las señales que he hecho en medio de ellos, porque para salir de la tierra de Egipto, ¿qué señales nomás hizo Moisés? Pues desde convertir el agua del mar en sangre, de las plagas de moscas, de ranas, de piojos y de tanta cosa, de granizo y de fuego, y por último la muerte de los primogénitos de todos los egipcios. Pero no les valió nada de eso creer, pues. Y sigue la lectura, nos pasamos al 27 de Números 14. Dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, dice el Señor, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, le dijo a Moisés, diles así a este pueblo quejoso, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haré habitar en esta tierra, que no os haré habitar en esta tierra, excepto Caleb y Josué, que ellos sí tuvieron fe en esa tierra. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Por la incredulidad. ¡Qué pecado tan tremendo que es ese de la incredulidad! Habiendo visto las grandes maravillas que Dios hizo a vista y paciencia del mismo pueblo de Israel. ¡Qué tremendo!, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que pasó. Ahora, ¿qué es un creyente y un incrédulo? Veamos. ¿Y cuáles son las consecuencias de un creyente y un incrédulo? En 2 de Corintios, el capítulo 6, desde el 14. Veamos en 2 de Corintios. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 6, desde el 14. Somos templo del Dios viviente, dice como título. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. A los cristianos, el Señor nos manda, no nadie, ninguna persona más, sino Jesucristo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice en este día, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, no se casen un creyente con un incrédulo, con una incrédula. No. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? El creyente es justo, justificado por la sangre de Cristo. El no creyente es injusto. Por eso él puede dejar a la mujer en la casa, irse a hacer lo que él quiera, adulterar, emborracharse, robar, lo que sea, ¿no? En este caso, la culpa tiene la persona que lo aceptó. Si es creyente y sabiendo que es incrédulo, le acepta para que sea su esposo o su esposa, ¿no? Dice también, ¿y qué comunión hay la luz con las tinieblas? El creyente tiene la luz de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo, nos dice el Señor Jesucristo en el libro de San Juan. Vosotros sois la luz. Los demás son tinieblas, porque siempre van a estar en borracheras, en orgías,
en juegos, en tanta cosa, ¿no? Y van a hablar malas palabras y nunca cogen la Biblia, ni van a orar. Bueno, tú como eres religiosa, le dicen, anda nomás a tu iglesia y todo eso. O si no, yo me voy a la mía, tú ándate a la tuya. No es así. Pues el cristiano es un hijo de Dios y hace lo que dice la palabra del Señor, no lo que dicen los hombres. Bendito sea el Señor. Más todavía. ¿Y qué concordia, dice, Cristo con Belial? Es decir, Cristo con el demonio. ¿Qué concordia? Es decir, ¿qué se podrán llevar? Nunca. Porque Cristo es luz, el Satanás es asimismo tinieblas. ¿No es cierto? Dice, ¿y qué parte el creyente con el incrédulo? Por eso los grandes choques, las grandes peleas y todo, hasta enseguida pues resulta en divorcios, separaciones. ¿Y quiénes sufren las consecuencias de todo eso? Si hay hijos, los hijos. Ellos son los que van a chupar las consecuencias de los padres que tomaron malas decisiones, ¿no? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Las iglesias? ¿Los edificios? No. Somos nosotros el templo del Espíritu Santo de Dios. Y la persona incrédula será templo, pero de Satanás, del diablo, y no pueden llevarse. No hay. Pero qué hermoso cuando los dos están de acuerdo, el creyente con una creyenta, es decir, hombre y mujer creyentes, que todo pueden hacer lo más hermoso en el sufrimiento, en la enfermedad, en los apuros, en la angustia y todo, invocar a Dios, orar, los dositos, qué hermoso. Pero si no lo son, bueno, sabemos pues que si son casados entre incrédulos también, ellos a sí mismos pues no oran ni nada y a lo que venga pues no les importa si pierdan su alma, y peor de los hijos y de todo. Yo sé que sí hay personas bastante comprensibles, buenas, incrédulas también, irracionales, que por lo menos saben de ética, de moral y respeto. Sí hay, muy pocos, pero lo que hay que hacer es de acuerdo a la palabra del Señor para los creyentes. Dice, ¿y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? No se lleva, no puede haber ídolos en el templo de Dios. Bendito sea el Señor, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, dice el 16 de 2 de Corintios capítulo 6, estoy leyendo desde el 14, ahora el 16 dice, como dijo Dios, dice, andaré entre ellos, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, o sea, nosotros. Él habita en nosotros a través de su Santo Espíritu, ¿no? Por lo cual, salid de en medio de ellos, salid de en medio de la idolatría, salid en medio de que no hagamos alianza ni sociedad con los incrédulos. Salid mejores, dice, de ahí. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seréis y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso le decimos Padre, Papito. Abba Padre quiere decir papito, con ternura, con amor. Bendito sea el Señor. Dice, y así que, amados, nos dice el Señor, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nos llama a ser santos.
Santos no quiere decir que ya no podemos ni pecar de repente alguna cosa, un pensamiento, alguna cosa que se nos va y tenemos que pedir perdón al Señor. No quiere decir santo que nunca puede pecar, ni que ya solamente las alitas nos hace falta para ya volar al cielo, no. Santo quiere decir apartado, retirado de la maldad, apartado para el Señor, para el servicio de Él, de andar normalmente, haciendo las cosas bien correctas, como dice el Señor bendito. Amén. Lo hermoso de todo es que si podemos vencer este pecado de la incredulidad, como lo hizo uno de los discípulos de Jesús, de Tomás. Veamos lo que nos dice en Juan capítulo 20, el 24. El Evangelio de Juan, capítulo 20, a partir del 24. Veamos lo que pasó. Dice, incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Es decir, no estaba con los discípulos. Creo que él faltó a esa reunión. Le dijeron cuando vino, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto y ha resucitado. Ha resucitado el Señor. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, dice el apóstol, que era de Jesús, Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, ahí sí estaba en esa reunión. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y enseguida le dijo a Tomás. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente, le dijo. Bendito sea el Señor, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, ni se atrevió ni a tocarle, creo yo, sino que creo que cayó de rodillas y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué le parece si usted y yo somos bienaventurados sin haberle visto a Jesús, pero creemos de todo corazón? ¿Quiere ganarse esa bienaventuranza? Pues crea, no sea incrédulo, crea en el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y en Hebreos, en el capítulo 3 de Hebreos, ¿qué nos dice? Un solo versículo o dos nomás de Hebreos. Dice el verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, ¿no? Para apartarse del Dios vivo y verdadero. Nuestro Dios es vivo y verdadero, el que hizo todas las cosas tan hermosas y que nosotros podemos disfrutarlo hasta cuando el Señor nos llame nuevamente a su presencia. Vamos a orar a darle gracias por esta reflexión. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Bendito Padre, gracias Señor por ayudarnos a afirmar nuestra credibilidad en ti, Señor, porque ser incrédulo ya vemos que eso es condenable, sabiendo que tú hiciste todas las cosas y que por ti vivimos y estamos en tu presencia. Bendito Padre Celestial, bendice a todas las personas que han estado viendo, Señor bendito, este mensaje, y con tu Santo Espíritu, que es el único que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, pues tú eres el quien le convence y perdona su pecado de incredulidad.
Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Lo he dicho para honra y gloria tuya. Amén. Que Dios los bendiga a todos ustedes, mis amados hermanos.